Hola maestra, nosotros somos del equipo 5 y presentaremos el tema de selección de modo de transporte. Para esto expondremos algunos criterios a evaluar para una buena selección del modo de transporte, como lo son la capacidad, el servicio, la velocidad y algunos costos, entre algunos otros más. Posteriormente, dicho esto, presentaremos el objetivo de la exposición. El objetivo principal de esta exposición es informar y dar a conocer la selección correcta del modo de transporte, ya que en base a ellos nosotros podremos elegir el modo de transporte más adecuado, tomando en cuenta criterios como rapidez, costos, capacidad, entre otros. Los costos. Cada empresa siempre va a buscar que el costo perfecto para el modo de transporte que quiere utilizar para sus mercancías. Para esto debemos entender dos cosas importantes para este punto. Los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos nunca van a depender del volumen de producción de la empresa, más sin embargo los costos variables dependen mucho de la producción que tenga la empresa. En este caso, bien entendido, el tipo de transporte en el cual se quiere hacer, que en este caso sería el terrestre, cuenta con unos costos fijos muy bajos, o por decirlo así, estándar, pero cuando se trata de los costos variables, los mantiene muy elevados, ya que dependiendo del volumen de producción de la empresa, será más costoso este transporte. En otro caso, el transporte de vía aérea se lleva un costo fijo bastante elevado, pero cuando se trata de los costos variables, los costos son relativamente bajos. Y en el caso del multimodal, el multimodal depende mucho de los transportes que se utilicen en el transporte de las mercancías. Para esto es algo que puede variar dependiendo ya sea de los costos fijos o los costos variables, pero siempre existe una equivalencia entre ambos. La rapidez. La rapidez es un aspecto bastante importante a considerar por cada empresa, ya que a la hora de seleccionar el modo de transporte, las empresas siempre buscarán que su modo de transporte sea bastante rápido. En este caso hablaremos de 3 puntos. El primero será el terrestre. El terrestre es uno de los más comunes y más utilizados por las empresas, ya que gracias a la rapidez que tienen, es bastante bueno en las cortas y medias distancias que ésta puede recorrer. El segundo punto a hablar es el tipo de transporte aéreo. Este tipo de transporte es considerado uno de los más rápidos en este tipo de transportes, ya que gracias a la rapidez que tiene en las medias y largas distancias, se puede considerar los más rápidos que hay, pero como ya conocemos, tiene un coste bastante elevado y puede transportar una cantidad de mercancía estándar. El tercer punto a considerar es el multimodal. Este punto es bastante importante, ya que este depende a los tipos de transporte que utilice en el transporte de las mercancías. Es utilizado, sí, pero este puede variar bastante, entonces se puede considerar de que es un modo de transporte eficaz, pero no puede ser considerado el más rápido, pero sí puede llegar a ser bastante rápido. Los otros dos puntos sería el modo de transporte ferrocarril. Este modo de transporte sí es utilizado, pero no es considerado como lo del muy rápido. Entonces sabemos que este tipo de transporte puede transportar bastantes cantidades de mercancía, pero no es considerado uno de los más rápidos. Tal es el mismo caso del transporte marítimo, que también puede considerarse uno de los transportes que puede transportar bastantes cantidades de mercancía, pero no es uno de los más rápidos también. Transportar cada medio de transporte para saber qué es lo que necesitamos a la hora de realizar la operación. En ese sentido, el modo de transporte de mayor capacidad es sin duda el marítimo, ya que existen actualmente embarcaciones que son capaces de movilizar cerca de 150.000 toneladas de carga, o bien poco más de 22.000 contenedores medidos en TEUs, que es la unidad equivalente a una caja de 20 pies de largo. En este factor, el segundo lugar lo tiene el ferrocarril, con alrededor de 10.000 toneladas de carga por tren o hasta 90 toneladas de peso neto por la unidad de arrastre.
mientras que el tercer lugar lo ostenta el camión con una capacidad de hasta 22 toneladas por unidad de semirremolque o 44 en combinaciones doblemente articuladas. ¿Qué es la disponibilidad de carga? El término disponibilidad de carga está vinculada al comercio internacional y a una fecha específica en la que el cargador tiene la carga lista para entregar a un proveedor de transporte. Este artículo tiene como objetivo explicar exactamente qué significa tener la lista de disponibilidad de carga y despejar cualquier confusión sobre qué fecha se refiere la disponibilidad de la carga en la comunicación entre expedidores, consignatarios y transitarios. Los transitarios a veces se refieren a la fecha de preparación de la carga por la abreviatura CRD. 3 elementos que determinan si la disponibilidad de carga está lista. Cuando hay un transporte internacional de mercancías entre las instalaciones del vendedor y el comprador, hay un tiempo de tránsito entre que los bienes no están en posesión del vendedor y esta posesión del comprador. La fecha de preparación es cuando el vendedor tiene los bienes en sus instalaciones y está definida por 3 características. El envío está disponible y completo en un lugar acordado. 2. El envío está empaquetado para que pueda ser enviado por el modo de transporte acordado. 3. Los documentos para envío internacional están preparados y disponibles. Podemos observar que el modo carretero muestra una mejor capacidad de respuesta para proporcionar una unidad vehicular vacía a disposición del usuario, en tanto que el ferrocarril requiere una solicitud con una mayor anticipación para posicionar sus unidades y en el caso del transporte marítimo de línea, está sujeto a un programa de arribos y escalas previamente aprobado por las propias navieras en coordinación con la capacidad de los puertos y de las terminales disponibles, por lo que la demanda un mayor tiempo para atender las necesidades de sus clientes. Para continuar con el tema, voy a hablar sobre la frecuencia en los modos de transporte. La frecuencia es el número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. En este caso hablamos de los modos de transporte como son el aéreo, el carretero, el marítimo y el ferroviario. Está basado en medios diseñados como una ruta y escogiendo un territorio. Para ello, los modos de transporte también compiten y, por ejemplo, si yo quisiera transportar vía carretera, la frecuencia se mediría en horas y días en que se estuviera transportando la mercancía. Hay que saber llevar los registros de actividades de transporte, horarios y conductores. Hay que saber qué carga se está llevando y qué se va a descargar también. Hay que tener una buena coordinación para ofrecer un buen servicio. Para esto se necesita que la frecuencia se pueda medir cada mes, una vez por semana, bimestral, semestral, cada 3 días o diario, dependiendo de la rentabilidad y satisfacción que considere la empresa. Hay que tomar en cuenta la longitud de red, las paradas que va a hacer el modo de transporte y el medio más conveniente de acuerdo al presupuesto. El transporte es una de las principales herramientas que utilizan las empresas para ser altamente competitivas. Parte importante de esto es que los productos que son transportados llegan más rápido, son más seguros y con las cantidades requeridas. Fiabilidad es una habilidad con la que cuenta la empresa de transportes para suministrar que el servicio sea de forma fiable, segura y cuidadosa. Dar fiabilidad al cliente es cumplirle con lo que se le prometió en los folletos, anuncios, etc. Un buen transporte, ya sea por carretera, marino o ferroviario, es que permite que el envío sea más rápido de cualquier tipo de mercancía y que es de puerta a puerta y que cuenta con una eficiencia máxima. Las empresas que cuentan con esta fiabilidad en sus transportes son las mismas que valoran la certeza de que la carga llegará a la hora adecuada y al lugar previsto. Contar con los sistemas y procesos necesarios para continuar con el ritmo que marchan los clientes y la industria. Pues en muchas compañías la planeación de distribución
se realiza de manera quincenal, lo que hace que se requiera una gran capacidad de adaptación para reaccionar en el menor tiempo posible, y estos tiene como características por 3 factores: modelo de entrega y funcionalidad, y el último, servicios. Selección del servicio para el transporte de mercancías. Tanto empresas como industrias tienen la necesidad de transportar sus mercancías y sus productos, ya sea dentro o fuera del país. Para esto existen 4 vías que hacen posible la traslación de mercancías. La primera es la vía por ferrocarril, la segunda es la vía marítima, la tercera por vía aérea y por último se encuentra la vía por carretera. El primer criterio a evaluar es según su rapidez, y estudios revelan que la vía más rápida es por la vía de carretera, ya que es eficaz en el momento de trasladar ya sea a cortas o a largas distancias. El segundo criterio a evaluar es según su capacidad, y también se dice que la mejor vía para hacer el traslado de todo tipo de capacidad es por la vía de carretera, ya que puede hacer traslados desde cargas muy débiles hasta cargas muy pesadas. El cuarto criterio a evaluar es según el costo. Y para hacer, por si no cuentan con mucho dinero o mucha economía, la mejor vía para hacer este tipo de traslados es por la vía de carretera, ya que la compañía no necesita invertir en infraestructura ni operaciones. El cuarto criterio a evaluar es según la mercancía, y esta vía también es por la vía de carretera, ya que tiene desde autos muy pequeños hasta remolques muy grandes para hacer traslado de mercancía pequeña o demasiado grande. El quinto criterio a evaluar es según su seguridad, y los estudios revelan que para la seguridad es necesario viajar por vía aérea, ya que tiene todo tipo de comunicación por cualquier tipo de riesgo o accidente. Y por último, el sexto criterio a evaluar es por la contaminación ambiental, que esta vía también se la lleva la vía aérea, ya que el transporte aéreo emite 500 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro, es decir, que no es posible que contamine tanto como las otras vías.